Hola, gracias a todos por estar aquí. Yo soy Samantha Betini y hoy estamos con el docente Elkin Sánchez, con 10 años de experiencia en el área de cátedra lasallista en la Universidad de La Salle. Muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por tenerme en cuenta en nuestra actividad. Bueno, profe, la verdad para nosotros es un placer que alguien con tanta experiencia y con tanto recorrido en la universidad nos pueda brindar este espacio para hablar un tema tan importante que es el síndrome del impostor, más que todo un contexto como utopía, ¿cierto? Donde muchos estudiantes vienen por primera vez en la primera generación de su hogar que pueden ir a un contexto universitario. Como ya sabemos, el síndrome del impostor es bastante complejo de tratar, ya que es algo sobre la autopercepción que tienen los estudiantes y algunas otras personas que conviven con este síndrome constantemente, que no se sienten merecedores de los logros que tienen y que tienen ese miedo a ser desveladas como fracasos o como personas fracasadas. Quisiera preguntarle en su experiencia como docente, ¿qué valores lasallistas considera fundamentales para poder superar como este miedo a ese fracaso? Bueno, considero que uno de los valores lasallistas más importantes para enfrentar este tipo de situaciones es el valor de la fe. La fe es justamente lo contrario al miedo. ¿Entiendes? La fe se relaciona con la esperanza. La fe se relaciona con, con que algo positivo va a ocurrir. La fe es lo contrario al fatalismo. El fatalismo es siempre pensar de una forma negativa o con el miedo de que algo malo va a pasar. En cambio, la fe contrarresta pues, este tipo de sentimientos negativos y es lo contrario al miedo, porque la fe es la esperanza en que algo bueno, algo mejor va a ocurrir. Entonces, por eso considero que la fe es una de los valores lasallistas que más contribuye a la superación del miedo a fracasar. Bueno, y eso es muy importante, sobre todo en un contexto como Utopía, donde cada una de las personas que están aquí vienen con un propósito y que seguramente es difícil venir de su zona de origen y no saber a qué se van a enfrentar realmente. Y hablando de esto, de personas que vienen de su zona de origen, ¿con qué inseguridades ha podido notar de pronto en los estudiantes neolasallistas o de primer año? Sí, como tú lo mencionabas, pues algunos de los estudiantes son la primera generación de universitarios de sus hogares, pues esto les genera como una presión, también la esperanza que está puesta en ellos, de sus familias, ¿no? Eso le genera una presión a los estudiantes. Pero de todas maneras el proceso de acompañamiento que se hace en la universidad y en cierta medida la adaptación, la inducción y poco a poco la Salle tiene todo un sistema acomodado para que los estudiantes se vayan adaptando poco a poco. A pesar de todo eso, pues algunos estudiantes llegan con inseguridades, sobre todo en relación con sus compañeros. A veces, o lo que yo más he notado en primeros semestres es como no voy a intervenir mucho en voz alta o no voy a hacer una pregunta o no voy a hacer un comentario porque de pronto mis otros compañeros puede que se burlen de mí o puede que el profesor me vaya a llamar la atención. Entonces esa es una de las principales inseguridades que hay en el primer cuatrimestre, como ese miedo a la burla de los compañeros o ese miedo al reproche del profesor. Al respecto yo diría que pues aquí intentamos que se respete la opinión, las ideas y las preguntas. Yo estoy casi seguro que 100% de los profesores no se incomodan con las preguntas de los estudiantes y que intentamos desde la clase, teniendo en cuenta la perspectiva lasallista, de que todas las preguntas, todas las intervenciones, inquietudes, aportes que pueda hacer un estudiante deben ser respetadas. Entonces, frente a, pues no hay razón para tener esa inseguridad porque procuramos que nadie se burle y ningún maestro va a tomar ningún reproche porque hagan preguntas o haga alguna intervención.
pero esa es principalmente una de las inseguridades que más notamos, que les da miedo lo que digan los compañeros o que el profesor los vaya a reprender. Claro, y no, y importantísimo de todas formas el apoyo que se les da a cada uno de los estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta la transversalidad que atraviesa Utopía, sabiendo que hay tanta diversidad y tanta pluralidad cultural. Y pues yo quisiera consultarlas, ya con todo lo que usted ha visto y todo el recorrido que ha tenido la oportunidad de, pues, de transformar muchas vidas aquí en Utopía también, ¿cómo podría un estudiante transformar ese miedo al fracaso en una forma de aprendizaje, en algo nuevo para ellos y para poder hacer introspección y decir, aprendí esto y ya no me da miedo, sino que veo una nueva oportunidad? Sí, lo desconocido siempre nos genera como miedo. Ese miedo al fracaso poco a poco se va diluyendo en la medida en que usted va teniendo como resultados positivos. Digamos que en el primer semestre, cuando tú empiezas a ver que vas pasando el primer corte, después pasas el segundo corte, entonces poco a poco esas inseguridades, esos temores, van siendo reemplazados por otro tipo de sentimientos como que yo sí puedo, si estoy seleccionado, si estoy capacitado, si puedo con esto. Se vuelve un poco más complicado de pronto cuando los resultados no se van dando, ¿no? Entonces, de pronto si no te está yendo bien en una materia, no te está yendo bien en otra, pero ahí sí, como dicen coloquialmente, frente a este tipo de situaciones, en lugar de preocuparse, es mejor ocuparse. Entonces, el miedo es una preocupación, es decir, tengo miedo a lo que va a pasar, pero en lugar de ocuparse antes es mejor, en lugar de preocuparse, es mejor ocuparse en lo que tengo que hacer para obtener buenos resultados y a partir de allí pues ganar más confianza e ir superando poco a poco esos miedos. Entonces yo creería que hay que ocuparse en lugar de preocuparse. No, y eso es un aporte bastante especial y esencial que nos da para muchos de los estudiantes para que puedan autogestionar este síndrome del impostor, porque de hecho es algo interesante que el síndrome del impostor puede llegar a impactar en algunas vidas de los estudiantes, haciéndolos como frenarse, como por el mismo miedo no lo hago porque pues si voy a fracasar, mejor fracaso ni siquiera intentándolo. Y lo que usted nos dice es bastante importante para poder tener estos métodos de apoyo. Y pues yo diría que también nos gustaría hablar un poquito del servicio, que es algo que Utopía nos ha infundado desde el día uno en el que uno cruza la puerta, y es cómo el servicio me puede ayudar a aumentar la confianza en mí, el servicio de los demás. Sí, lo que pasa es que el servicio es una labor que yo hago en pro de otra persona. El servicio es una actitud como desinteresada. Y el servicio tiene algo interesante y es que cuando yo presto un servicio quiere decir que hay algo que yo tengo, que yo sé o que yo puedo ofrecerle a otra persona. Entonces, si usted es una persona muy servicial y si muchas personas están pidiéndole ayuda o requieren de sus servicios, eso quiere decir que usted tiene muchas capacidades, actitudes o habilidades que las otras personas reconocen en usted. Entonces, en esa medida, usted no es un impostor. ¿Por qué? Porque cuando los demás le piden ayuda, están reconociendo en usted que es una persona que tiene algo que aportar o mucho que aportar. Entonces, en la medida en que usted ofrezca su servicio, ponga su servicio en pro de los demás, de la comunidad educativa, de los compañeros, de los estudiantes, pues va a ir reconociendo y va a ir diciendo, uy, yo puedo ayudar en esto, puedo ayudar en esto, hay muchas cosas que yo puedo hacer, tengo capacidades, tengo habilidades, o si no, nadie me pediría nada. Cuando a usted no le piden nada, cuando nadie le pide un favor, es porque saben que usted no tiene la habilidad o la capacidad para hacerlo. En cambio, cuando usted pone en marcha el servicio y hay muchas cosas que usted puede hacer por los demás, pues usted mismo se va dando cuenta de que no es un impostor, sino que realmente es una persona con muchas habilidades y capacidades. Wow, como esa perspectiva de lo que es el servicio es bastante impresionante,
porque muchas veces lo vemos como solo ayudar a otros, pero también es darnos cuenta de lo internalizado que tenemos algunas habilidades y podemos externalizarlas y decir, pues tengo estas habilidades y si las estoy aplicando es porque algo sé hacer. Claro. Toda la razón. Bueno, profe, para nosotros la verdad ha sido un gusto poder compartir este espacio, aunque muy corto, de mucha ayuda y mucho apoyo para poder darle otro enfoque a lo que es el síndrome del impostor y verlo desde las diferentes ramas, además de la psicológica, aplicada a un salón de clase, que es al final del día donde pasamos la mayor parte de nuestro cuatrimestre. Y por último, quisiera pedirle que nos regalen unas palabras para los lasallistas en este momento en Utopía y para los nuevos lasallistas que en algún momento quieran hacer parte del proyecto Utopía. Bueno, pues en relación con el tema, pues es a no tener miedo. El mensaje que yo les daría es que las personas que están acá, digamos el 100% de las personas que están acá, son seleccionadas. Son personas que tuvieron algo tuvieron que haber hecho en su proceso de selección, en su proceso de matrícula, algo vieron en usted que dijeron, este muchacho debe ir a para Utopía. Entonces, en esa medida, no se sientan pues, que no merecen estar acá, porque si están acá es porque algo vieron en usted que hace que esté acá. No sabemos exactamente qué estaba en la cabeza del equipo que seleccionó o la persona que dijo, sí, este muchacho sí va, este muchacho no va. Sea lo que sea, usted aquí no está usurpando nada, ni usted, al contrario, usted es merecedor de lo que le está pasando porque usted algo hizo bien en su proceso de selección. Y no tengan miedo a los regalos que le da Dios a uno en la vida. Digamos, si usted está acá, si usted tiene su beca, si usted tiene esta oportunidad, dele gracias a Dios en primer lugar por eso y siéntase contento y afortunado por eso que se le está dando. No se sienta que está quitándole el puesto a alguien más ni nada parecido, sino más bien acostumbrémonos a todo lo bueno que nos puede llegar. Muchas veces en Colombia pues a todo el mundo le pasan cosas malas o nos tocan situaciones difíciles, ¿no? Pero Dios también, como decía el fundador del proyecto Utopía, Dios también es bueno y tenemos que acostumbrarnos a que nos pasen cosas buenas y tenemos que trabajar para que nos pasen cosas buenas. Entonces, no sientan que no se merecen cosas buenas, sino que más bien sientan que pues, lo que Dios quiere es que pues, la pasemos bien, estemos bien, tengamos una vida digna y seamos felices. Entonces, que nos pasen cosas buenas debe ser algo que esperemos todo el tiempo y que somos merecedores de eso por el simple hecho de ser hijos de Dios. Bueno, profe, muchísimas gracias por esas palabras. Seguramente para los neolasallistas y para los utopienses va a ser de muchísima ayuda. Y pues nada, muchas gracias por su atención y espero que esto haya sido de mucha ayuda para todos. Bueno.